Durante mucho tiempo, y no hace tanto, rechazaba la palabra estructura, rechazaba la idea de crear una estructura. Me generaba muchísima rigidez, sentía que eso ya no iba conmigo. Crear estructura me iba a llevar otra vez a crear un negocio desde un liderazgo muy masculinizado, donde iba a crear desde el sacrificio continuo, desde el hacer, desde el desgaste, es decir, desde donde había creado mi antiguo negocio. Y como conscientemente eso ya no lo quería, porque me había llevado a abandonarme, me había llevado a problemas de salud, entonces había visto ese patrón, había tomado conciencia de ese patrón, de ese programa en mí, y no lo quería conscientemente. El tema es que aunque no lo quisiera conscientemente, seguía operando a través mío ese programa y ese patrón. Entonces, aunque no lo pusiera en práctica, las decisiones que yo tomaba eran consecuentes con ese programa que tenía. Y rechazaba, porque no lo quería llevar a cabo, entonces rechazaba el crear un negocio con estructura, el asumir mi liderazgo, el asumir mi soberanía, el asumir nuevamente mi poder personal. Porque de forma inconsciente asociaba todo eso a un marketing hipermasculinizado, todo lo que a mí me había llevado a abandonarme a mí misma. ¿Qué pasa? Aunque yo conscientemente quería crear un negocio desde el goce, desde el equilibrio de las polaridades energéticas, conectada a mi cuerpo, aprendiendo desde el femenino, ¿no? Todo lo que se llama ahora, que está muy de moda esto. Aunque mi decisión consciente era esa, no tenía ni idea lo que eso significaba. No sabía lo que era emprender sin sacrificio, no sabía lo que era crear sin autoexigencia, no tenía ni idea. Entonces esto me llevaba a fantasear muchísimo, no me di cuenta hasta muchísimo después, y me veo para atrás y me veo con mucho cariño, ¿no? Con mucha ternura, porque fantaseaba con modelos de negocio en donde lanzar un programa y que funcionara, por supuesto, de primera, y que pudiera crear una membresía en donde se requiriera mi presencia una vez a la semana y yo creara contenido evergreen para que se fuera sumando gente. Fantaseaba con ese tipo de modelos de negocio donde no me exigiera a mí misma una presencia constante, un estar en redes sociales constantemente, o crear diferentes programas y tener que crear una estructura compleja que me exigiera generar lanzamientos, webinars, crear contenido para estar vendiendo. Entonces, durante muy buen tiempo rechacé todo eso. Consecuencia: nada, no creaba absolutamente nada, desde luego. Todas mis decisiones de forma inconsciente me llevaban a hacer lo justo y necesario desde un lugar de carencia y necesidad al final. ¿Y qué pasa? Todo el éxito que había tenido, tanto trabajando por cuenta ajena como en mi primer emprendimiento, todo ese éxito que había tenido, todo lo que había conseguido, todo lo que había logrado, que generaba mucho dinero, muchísimas ventas, de repente, cuando había decidido emprender desde un lugar diferente, emprender desde el femenino, conectada al cuerpo, respetando mis ciclos, respetando mis tiempos, respetándome a mí misma, de repente todo se venía abajo. No sabía cómo hacerlo, rechazaba todo lo que había hecho anteriormente, creyendo que todo eso me iba a llevar otra vez al mismo lugar, y de forma inconsciente tomaba decisiones que una y otra vez me llevaban a postergar la creación de ese negocio digital consciente que yo quería crear. Claro, todo esto yo no lo veía, todo esto era muy, muy, muy sutil. Me frustraba muchísimo. ¿Cómo podía ser que, habiendo tenido mucho éxito, habiéndome ido bien, con mi mochila cargada de creencias de la Matrix y del antiguo paradigma, de repente, cuando tomaba la decisión de romper con todos estos programas y patrones que me ataban a la escasez, al sacrificio, a la autoexigencia, a la carencia, de repente me metía más aún en la carencia, me metía más aún en la escasez, y no lo podía entender, me frustraba muchísimo. Empecé a sentir una sensación de fracaso continua y de victimismo que antes, cuando operaba desde la autoexigencia y desde el sacrificio, no lo sentía. De hecho, durante ese tiempo empecé a trabajar en una estructura de negocio ajena, en un multinivel, o sea, en Ringana, que hoy en día es mi segunda línea de negocio. Pero en ese momento yo creía que ese era mi futuro, que iba a poder desarrollar mi propósito y ponerme al servicio ahí. Y no digo que no, pero
El tema es que yo pensaba que crear una estructura propia de negocio me iba a quitar libertad. Lo único que siempre he buscado desde el primer momento en que salí de la Matrix, en que empecé a emprender, es libertad. Libertad en todo sentido. Pero al final va mucho más allá de una libertad económica, ¿no? De independencia financiera económica. Es una libertad de sentirte libre internamente. Y realmente para eso, para poder sentirnos libres de programas, libres de patrones, al final de lo que se trata es enfocarnos en toda la parte invisible del negocio y nuestra, y adentrarnos en nuestro inconsciente para tomar conciencia de todos esos programas y patrones que no tenemos ni idea, pero siguen operando a través de nosotros, manifestando una realidad de un negocio que no es el que queremos. Claro, cuando en el año 2024 empecé a canalizar programas otra vez, y cuando el mensaje era muy claro, me mandaron a ponerme al servicio, diciendo que mi lugar era en la escuela de emprender desde dentro. En ese momento todavía no lo veía, pero sí que sentía muy claro el mensaje y la llamada de este es tu lugar y te toca estar aquí. Y se acabó la tontería de fantasear con que crear una estructura de negocio te va a quitar libertad. Ahí al tiempo me encontré con una mentora, que es la que con un par de cachetazos bien dados me hizo dar cuenta que la única forma de tener la libertad que yo deseaba y que siempre deseé, que la única forma de ponerme al servicio realmente, encarnando mi propósito y poder tener en un futuro ese negocio digital consciente que me diera la libertad y me permitiera crear desde el femenino, me permitiera ponerme al servicio desde el goce total, libre de todo tipo de programas de escasez, de carencia, de autoexigencia, de sacrificio. La única forma era ponerme a crear desde ya la estructura de negocio que yo necesitaba. Y ahí empecé a reprogramar lo que significa realmente estructura y la asociación que yo había hecho en mi inconsciente de lo que es la estructura, incluso de mi propio liderazgo, de mi soberanía, de asumir mi poder personal y de encarnar mi propósito. Empecé a reprogramarme porque ahí tenía un cacao de asociaciones en mi inconsciente. Y solo cuando liberé esa asociación de que estructura es libertad, solo ahí es que pude empezar a bajar en pos ese negocio digital consciente que quería crear, en pos de encarnar mi propósito y de vivir como yo quería, desde el goce, desde la pura autenticidad. Ojo, y aún sigo en el camino aprendiendo a hacerlo. Creo que todas estamos en el camino de aprender qué es esto de emprender en femenino. Y de moda este tema de la frecuencia de la diosa, que lo único que tienes es sentarte a respirar y meditar. Vamos a ver, esto es de toda la vida. Encarnar nuestro propósito implica crear una estructura, por supuesto que sí. Para eso vas a tener que limpiar tu inconsciente de todo tipo de asociaciones y de programas que en este momento te llevan a rechazar toda esta parte. Pero por otro lado, para nosotras, mujeres medicina, que realmente estamos ya aquí para ponernos al servicio, para encarnar nuestro propósito, la única forma, llámala como quieras, frecuencia de la diosa, es que me da igual cómo lo llames, pero la única forma es estar guiada desde el corazón. Llámalo frecuencia de la diosa, Dios, tu ser superior, el yo soy, la frecuencia crística. Da igual, permitirnos ser guiadas y confiar en esa guía, sentirnos sostenidas. Y para mí ha sido y es uno de los grandes desafíos. Soltar el control, dejar de operar desde la mente y sentirme total y completamente sostenida. Y esto es parte de todo un trabajo al final de identidad, de sostener y de anclarte en ese autoconcepto, en esa identidad de esa mujer que ya está en esa otra línea del tiempo, que tú sabes cuál es, porque si no, no desearías lo que deseas, si no, no estarías tan clara y tan segura con ese propósito y que hoy sabes que estás transformando, ayudando y acompañando a transformar la vida de muchísimas personas. Para mí el primer paso ha sido poder liberar esas asociaciones inconscientes y reprogramar esas asociaciones inconscientes, como por ejemplo la estructura,
la palabra estructura, que me llevaba a la rigidez, al control, al sacrificio, liberar la carga de la estructura y darme cuenta que la estructura es igual a libertad y que solo creando y poniendo el foco en la intención, en crear una estructura, la estructura de tu negocio digital, eso es consciente, eso es lo que te va a sostener, eso es lo que va a permitir que tu negocio te sostenga y que dejes de estar operando con patrones de sacrificio, de escasez y de carencia. Comparto y te lo dejo por aquí por si te sirve mi camino, y estoy aquí para acompañarte en este camino de liberación de programas que te siguen atando a la escasez, a la carencia y a esa vida que no quieres tener.